tiene cárcel, y lo vamos a ver. Entonces dice, en el aborto, el objeto de la protección penal es la vida del feto. Entonces, en aquellos países que el 90% donde está prohibido el aborto es un crimen contra la vida humana, ¿ya? Es decir, ahí el Estado, el país como Estado, tiene que proteger el bien mayor que es la vida de la persona, la vida de la madre y en este caso la vida del feto. Muy bien, la maternidad, la materialidad del aborto consiste en la interrupción del embarazo con muerte del feto o fruto de la concepción. Entonces, el crimen se consuma desde el momento en que la práctica del aborto interrumpe el embarazo y acaba con la muerte del feto. Tercero, la ley de tutela que yo le decía, la vida del feto independientemente de la vida de la madre, estas son las razones para que el delito del aborto sea situado en la gran mayoría de los códigos entre los contrarios a la vida o a las personas. Muy bien, después de esa pequeña ley jurídica con relación al aborto, vamos a continuar. Causa del aborto. Entonces, fíjense que hay múltiples causas del aborto. Aquí está enumerando 7 causas principales del aborto. O sea, ¿qué lleva a la mujer a practicarse el aborto? Primero, problemas económicos. Es decir, mujeres que están atravesando por problemas económicos serios, ellas no tienen ni para alimentarse prácticamente y dicen, pucha, ¿cómo me voy a embarazar? ¿Cómo voy a llevar a término este embarazo si no tengo ni para comer? Menos voy a tener para criar a mi hijo, educar a mi hijo, etc. Eso lógicamente tenía que haberlo pensado antes, ¿no? ¿Verdad? Segundo, miedo a los padres. O sea, tuvo un embarazo no deseado y no sabe cómo contarle a sus padres. O sea, está bajo la tutela y la protección de los padres todavía. Tercero, miedo al dolor. Pues esa mujer que ha quedado embarazada, un embarazo no deseado, es decir, ya le han contado que los dolores del parto son tremendos, son terribles, entonces ella tiene miedo de sufrir esos dolores y por eso puede ser una causal del aborto. Cuarto, problemas de salud. ¿Qué quiere decir? La mujer tiene, es decir, enfermedades de base que pueden empeorarse durante el embarazo o en el momento del parto. Entonces, también esa es otra causal que empuja y lleva a las mujeres a que se practiquen el aborto. Quinto, violación. Ese es un capítulo aparte y bien específico que nosotros vamos a tocar en la diapositiva que viene. O sea, cuando una mujer a través de una violación queda embarazada, ¿cuál es el procedimiento legal? Lo vamos a ver más adelante. Sexto, anticonceptivo. A veces falla el propio anticonceptivo, sobre todo las píldoras anticonceptivas, porque usted sabe, la píldora anticonceptiva hay que tomarla todos los días y muchas veces la mujer se olvida 1, 2, 3 días así en forma salteada y no le hace efecto y puede quedar embarazada, ¿no? Son los anticonceptivos hormonales. Muy bien, entonces a grandes rasgos esos son los 7 problemas que, es decir, empujan a la mujer o deciden a la mujer practicarse el aborto. Sigamos. Efectos del aborto. Entonces vamos a ver cómo el aborto produce algunos efectos en la parte psicológica de la mujer. Entonces las mujeres que se han practicado el aborto quedan con alguna secuela psicológica. ¿Y cuáles son? Sentimientos de culpa. Entonces la mujer se siente angustiada, con ansiedad, con depresión, con baja de su autoestima, tiene insomnio. Todos esos son síntomas de esos sentimientos de culpa que le agarra a la mujer después de practicarse un aborto, ¿no es verdad? Entonces, los efectos son culpa, sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, insomnio, etc. Sigamos. Tipos de aborto. Entonces, fíjense que el aborto se clasifica en 2 tipos. El primero, aborto espontáneo o natural. Se lo conoce más como aborto espontáneo. Y segundo, aborto provocado. Fíjense que esa es la clasificación clásica que está en todos los libros. Una diapositiva posterior que yo mismo he elaborado a colores y con toda
es decir, los detalles para que ustedes la recuerden muy bien. Este aborto terapéutico es parte del segundo tipo de aborto, que es el aborto provocado. Por eso es que yo desde ahora le estoy diciendo de que ustedes memoricen que la clasificación de aborto es en dos. El aborto se clasifica en aborto espontáneo y aborto provocado. ¿Ya? Después vamos a ver las subclasificaciones de cada uno de ellos. ¿A qué se llama aborto espontáneo? Fíjense que el aborto espontáneo es cuando, sin mediar razón ni causa alguna, la mujer embarazada comienza a tener metrorragia, o sea, una hemorragia vaginal, con dolores abdominales tipo cólico en el abdomen inferior, y acaban saliendo líquido es decir, el líquido amniótico, restos ovulares, y expulsa espontáneamente el feto. Entonces, ese es un aborto espontáneo. De más está decirlo de que no está penado por ley, porque la mujer no hizo ninguna maniobra, no fue a ningún brujo, ni algún yatiri, ni algún médico de esos aborteros también que hay. Entonces, sino que espontáneamente se le sale el muchacho. Entonces, eso generalmente se debe a malformaciones congénitas del propio feto que provocan ese aborto espontáneo, o algunas patologías endocrinas, hormonales de la mujer que la llevan a no completar la gravidez, o sea, el embarazo, y se sale antes el muchacho, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el aborto espontáneo o natural. No está penado por ley y nadie va a ser punido. Ahora, el otro tipo de aborto llamado aborto provocado, ese está punido por las legislaciones de los más del 90% de los países en el mundo. Tal vez un 10% de los países en el mundo, es decir, ha aprobado el aborto. ¿Ya? Entonces, ese aborto provocado, vamos a ver ya posteriormente cómo se subclasifica. Sigamos aquí. Te lo voy a leer. El aborto espontáneo o aborto natural es aquel que no es provocado intencionalmente. La causa más frecuente es la muerte fetal por anomalías congénitas del feto, frecuentemente genéticas. En otros casos se debe a anomalías del tracto reproductivo o a enfermedades sistémicas de la madre o enfermedades infecciosas. Entonces, eso es lo que habíamos dicho con relación al aborto espontáneo. Principales causas del aborto, nuevamente nos pasa esta diapositiva, vamos a pasar para refrendar ese concepto de las causas que llevan a la mujer, que empujan a la mujer a practicarse el aborto. Primero, falta de recursos económicos. Segundo, miedo a la reacción de sus padres. Tercero, problemas de salud, es decir, enfermedades de base que yo les decía. Violación, que vamos a tener un capítulo especial dentro de este aborto para ver ese tipo de embarazo no deseado fruto de una violación, cómo se trata en términos jurídicos, y cambio de vida. Bueno, sigamos. Entonces, aquí está síntomas del aborto espontáneo. Como yo les decía, entonces llega un momento que sin que medie razón ni causa alguna, la mujer tiene dolor en el bajo vientre, dolor tipo cólico en la región infraumbilical y la región del pubis, y hay un sangrado vaginal. El sangrado vaginal se llama metrorragia en términos médicos. Entonces, fíjense, metrorragia y dolor intermitente en la región inferior del abdomen. El aborto espontáneo puede ser completo o incompleto. Es completo cuando la mujer consigue eliminar todos esos restos ovulares, ¿ya? De líquido amniótico, restos ovulares del feto que se está formando, etcétera. ¿Por qué? Pero siempre hay que practicar el curetaje, o sea, completar ese aborto, porque siempre quedan algunos restos ovulares que van a llevar a una infección en el útero y a una peritonitis violenta que puede acabar con la vida de la madre. Tercero, el embrión por día o semana. Ese cuadro clínico se llama embrión muerto y retenido. Entonces, cuando el fruto de la concepción, el embrión, muere por alguna razón, ¿ya? Entonces, a veces a los días se expulsa, o sea, el útero comienza a contraerse y lo expulsa como un cuerpo extraño y puede salir. Pero a veces se momifica, se va momificando y se queda ahí indefinidamente. Entonces hay que practicarle una cirugía a la paciente para extraerle ese feto muerto y retenido.
¿no? Entonces, ahora hemos visto a grandes rasgos los síntomas del aborto. Vamos a la próxima. Aquí está la famosa diapositiva que yo les he dicho, que yo la he elaborado especialmente porque veía de que la clasificación del aborto de las diapositivas anteriores no correspondía a la que realmente se encuentra en todos los textos y en todos los libros, en todos los tratados de salud pública, ¿no? Entonces, fíjense que entre los tipos de aborto habíamos dicho que había dos: el espontáneo, que ya vimos que nadie tiene la culpa, es decir, pierde el feto la mujer sin razón y causa aparente, generalmente debido a problemas genéticos, malformaciones genéticas del feto o algunas enfermedades hormonales que tiene la madre. Muy bien, pero ahora el otro tipo de aborto, que es el aborto provocado, que es crimen en términos generales, puede ser de tres tipos: el aborto terapéutico, que está en rojo; el aborto legal, que está en verde, entre comillas legal, ya le vamos a decir por qué; y el aborto eugenésico, ¿ya? Fíjense que el aborto terapéutico, este que está en rojo, terapéutico viene de la palabra, de terminología médica, que quiere decir tratamiento. Usted dice, por ejemplo, la terapéutica de la tuberculosis es tales y tales medicamentos. La terapéutica del Chagas son tales y tales medicamentos. Ese es el término terapéutico. Entonces aquí se ha puesto este término de aborto terapéutico porque es aquel aborto en el cual la mujer ya llega a las emergencias médicas, ahí a donde está el médico de turno en la emergencia, ya llega con un aborto en curso, habiéndoselo provocado ella muchas veces, o a través de maniobras, a través de yatiris, chamanes, curanderos, o inclusive médicos, ¿ya? Aborteros, ¿ya? Pero generalmente los abortos producidos por médicos, que también son crímenes, van a ver que van a la cárcel. Es decir, difícilmente ya llega el paciente sangrando a la guardia, sí, o sea, al turno, ¿no? de la emergencia. Porque sí, es decir, él mismo allá le hace el curetaje, le hace el raspaje y bueno, se lo termina de hacer el aborto. Pero aquellos que son por maniobras de personas que no están en la profesión médica, como yo les decía, yatiris, chamanes, brujos, es decir, curanderos, ¿no es verdad? O la misma mujer a través de ciertos medicamentos que se dan para otras enfermedades y se toman vía oral, la mujer se lo coloca vía vaginal y se puede provocar el aborto. Entonces, ella se lo provoca en su casa y ya los trae a la emergencia para que el médico le haga el aborto terapéutico. Este es el único aborto que está autorizado por ley. Es decir, el médico que atiende a una mujer que viene sangrando con metrorragia, cólicos abdominales, media en shock, etcétera, es decir, tiene que practicarle el raspaje o curetaje para terminar de sacarle esos restos ovulares y no muera de una peritonitis, y para cohibir la hemorragia. Si no se hace un raspaje, un curetaje, esa hemorragia, esa metrorragia no para de ninguna manera. Entonces, este aborto terapéutico está aprobado por la ley y ningún médico va a ir preso por practicar ese tipo de aborto, porque esto es para salvar la vida de la madre. Ese es el llamado aborto terapéutico. Ahora, el segundo tipo de aborto, fíjense, el aborto legal, que está entre comillas. En este aborto legal es aquel aborto que se produce en mujeres de dos categorías, ya vamos a ver. Una categoría de cuando la mujer es mayor de edad, mayor de 18 años, y menor de 18 años, enferma mental. Fíjense que hay tres categorías de mujeres en el segundo tópico del aborto legal. Dice: uno, mayor de edad, cuando la mujer es mayor de edad. Dos, cuando es menor de edad, es una discapacitada grave o una enferma mental. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, la menor de edad, estos tres grupos de personas, la menor de edad, la discapacitada y la enferma mental, ante la ley son considerados incapaces. Ese es el término jurídico, ¿ya? Incapaces.
¿Y qué quiere decir? No es eso que dice, por ejemplo, a ver, hija, le dice a la madre a la hija, "Oh, hija, no seas incapaz, anda a poner tacho para tomar el café". No es ese tipo de incapacidad, ¿ya? La incapacidad se debe a que el poder judicial, es decir, a través de la policía, el poder judicial, la fiscalía, etcétera, no van a aceptar, fíjense, una denuncia si viene la menor de edad a presentarla, ¿ya? Porque la menor de edad, según la ley, ¿ya? No puede, es decir, aceptar, o sea, consentir o disentir de alguna cosa si no es a través de sus padres, tutores o representantes legales. Entonces, ningún comandante de policía o ningún fiscal le va a aceptar la denuncia a una menor de edad o a una discapacitada o una enferma mental que ustedes saben por su locura, es decir, no está en pleno ejercicio de su vida. Entonces, por eso es que tiene que ir a personarse la menor de edad con sus padres, con sus tutores o sus representantes legales, la discapacitada, también con algún familiar y que muestre su certificado médico donde explica el médico la discapacidad que tiene, y la enferma mental también con un certificado médico extendido por un psiquiatra donde dice el tipo de demencia que tiene, ¿no? Puede ser un Alzheimer, puede ser una demencia senil, puede ser una esquizofrenia, todos esos son enfermedades mentales, ¿no? Muy bien, y vamos a ver por qué. Entonces, cuando se presenta, vamos a comenzar con esa categoría, esas tres categorías que están en el número 2. Cuando es menor de edad, cuando es discapacitada y cuando es enferma mental, bueno, el padre, tutor o, es decir, representante legal vaya a hacer la denuncia. El juez, a través de un juicio rápido, un juicio sumario, en 2 semanas, saca una resolución judicial, ¿ya? Ordenándole que se practique el aborto a esa menor, le ordena al médico forense, ¿ya? Esa es la norma. Ahí no necesita comprobar, porque la chica, por ejemplo, menor de 16 años, por más que ella con su esterita en el hombro lo haya incitado al hombre a llevarla ahí al montecito, ¿ya? Inducida por ella, pero la ley dice de que por el solo hecho de ser menor de edad, ¿ya? La ley tiene que presuponer que ha sido en contra de su voluntad, porque este tipo de incapaces ante la ley no tienen voluntad propia. La ley no les reconoce la voluntad propia para consentir o disentir de algo. Entonces el juez tiene que obligadamente aceptar de que ha sido en contra de su voluntad, por más que la propia menor de edad, como le digo, lo haya, es decir, exigido al hombre a que la lleve ahí al montecito y haya tenido una relación, como yo le digo. Pero por el solo hecho de ser menor de edad, la ley ya la ampara para proteger a los menores de edad, en ese sentido de que el procedimiento aquí es sumarísimo. Entonces, menor de edad, discapacitada. ¿Por qué la discapacitada? Puede ser que esa discapacitada tenga problemas para caminar, problemas para andar, todo bien. Que puede tener otra discapacidad, un útero infantil, por ejemplo, un útero pequeño. Entonces, a medida que va creciendo ese útero con el embarazo que se va desarrollando, ese útero se rompe y la mujer puede morir por una hemorragia interna, ¿no? Entonces, por eso también la ley protege a ese tipo de categorías de dicha. Y enferma mental, por supuesto, es decir, una mujer que tiene una enfermedad mental, una locura, es decir, una demencia, es decir, no va a poder llevar un embarazo a término, ¿no es verdad? Después, ¿cómo va a cuidar del hijo? Entonces, todos esos problemas eh, tienen que ser protegidos por el Estado nacional, o sea, por el Estado de Derecho, ¿no es verdad? Muy bien, entonces ese procedimiento en el aborto legal, entre comillas, en estos tres tipos de personas, menor de edad, discapacitada y enferma mental. Ahora, en la mayor de edad, ya el procedimiento muda, porque lógicamente, o sea, si una mayor de edad, mayor de 18, va, ella misma ya puede presentarse, ya no está en la categoría de los incapaces ante la ley, y ella misma se presenta y en la comisaría o en la fiscalía y hace la denuncia de que fue violada y fruto de esa violación se embarazó. Pero ahí el juez ya no puede presuponer de que fue
algo violento en contra de su voluntad, etcétera. Ahí el juez tiene que estar convencido y ahí tiene que hacerse un juicio rápido, ¿ya? Un juicio que no dure más como yo les decía, más de 2 semanas. En el anterior habíamos dicho que la herramienta al mismo día o al día siguiente en la menor de edad, en la discapacitada y en la enferma mental, porque ahí no hay que hacer un juicio, es nomás exigirle que le muestre a la menor de edad su carnet de identidad y un certificado del CEGIP para ver si no está fraguado ese carnet. En la discapacitada tiene que presentar un certificado médico de la discapacidad que tiene y la enferma mental un certificado médico de un psiquiatra también que tiene una enfermedad mental. Entonces, rapidísimo. Pero en la mayor de edad ya tiene que haber un juicio sumario que dure dos semanas, es decir, máximo 3 semanas, porque no puede durar pues un año, porque ya nació el muchacho, ¿qué van a juzgar, no es verdad? Entonces tiene que ser un juicio sumarísimo. Y en ese juicio, ¿qué hace? El juez le va a pedir pruebas, pruebas testimoniales, o sea, de testimonio, gente que vio esa noche en el lote baldío, un movimiento extraño, vea salir a personas con los calzones en la avería, los calzoncillos en la avería, un griterío ahí, qué sé yo. Entonces, todas esas pruebas tienen que ser anexadas al proceso jurídico. Y si el juez se convence de que realmente a través de las pruebas materiales, testificales, etcétera, hubo realmente una violación, entonces va a proceder como el caso anterior. A través de una resolución judicial, ordenar al médico forense para que le practique el aborto, porque ese es un embarazo no deseado que ha sido fruto de una violación. Muy bien, entonces, eso con relación al aborto legal, ¿no? Ahora, el aborto eugenésico, ¿a qué se refiere? Este también está penado, no está aprobado por la nota, ¿ya? Que hay algunas enfermedades infectocontagiosas como la rubeola, que si la mujer tiene esa enfermedad, los primeros 3 meses del embarazo, su hijo puede salir con malformaciones congénitas, pero es un porcentaje bien bajo, 0,1 a 0,2%, es bajísimo el porcentaje, pero existe la posibilidad. Entonces la madre preocupada, temerosa de que su hijo nazca con una malformación congénita, entonces va y se hace provocar el aborto. Eso es crimen. Si hay una denuncia ante la fiscalía, ante la comisaría, ante la policía, van a citar a todos los envolvidos en ese caso, a todos los envueltos en ese caso, y esto va a ir a juicio también. Entonces, si se comprueba que realmente fue un embarazo eugenésico, o sea, para evitar el nacimiento de un niño con malformación, pero que de un niño en 1 millón de embarazos, 1 millón de partos, sale un niño con una malformación congénita. Entonces, aquí no ha habido esa legislación que autorice ese tipo de aborto. Entonces, todo el mundo va preso ahí, el médico, la enfermera, el anestesista, todo el mundo. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí está el aborto también, la clasificación del aborto, que ya lo hemos visto. Aquí tenemos los tipos de aborto: espontáneo e inducido. Habíamos visto que era espontáneo y provocado. Inducido es... Entonces, cuando usted induce la anestesia, usted provoca la anestesia. Cuando usted induce el aborto, usted está provocando el aborto, ¿no? Muy bien, entonces ya eso lo hemos visto también. Sigamos aquí. El aborto provocado, este que yo les decía, que a la mujer generalmente se provoca el aborto con unas pastillas que son tomadas por vía oral para determinadas enfermedades y ella se lo coloca por vía vaginal y ahí le puede provocar el aborto. Entonces, este es generalmente el tipo de aborto que se produce, se lo practica la mujer, llega sangrando a la emergencia y ahí el médico de turno le tiene que practicar el aborto terapéutico. O sea, ese aborto que sí está aprobado por la ley y es cuando está en peligro la vida de la madre. Si no se le hace el curetaje, el rapaje a esa mujer, puede morir por hemorragia y es la única forma de parar la hemorragia, ¿ya? Y si no muere de hemorragia, puede morir de infección, porque los restos jugulares que se han retenido no salen afuera, se infecta, le viene una peritonitis y se muere, ¿ya? Entonces, fíjense aquí nos habla nuevamente del aborto terapéutico y
del aborto terapéutico es cuando está en peligro la vida de la madre. Y el aborto eugenésico es cuando hay el temor, el miedo de que se produzca una malformación congénita y por eso la madre se hace sacar al niño. Sigamos. Aquí aspectos sociales del aborto, ya algo hemos visto. El embarazo indeseado es la causa precipitada del aborto provocado. El aborto toca y compromete a los diferentes estratos sociales, pero los más afectados son los de la baja condición socioeconómica. La forma de combatir el aborto provocado son los métodos anticonceptivos. Entonces, fíjense que ya aquí no está hablando de la prevención del aborto. Entonces, lógicamente, la prevención del aborto, es decir, pasa por, es decir, usar anticonceptivo para no tener embarazos no deseados, la verdad. Entonces, el uso de algún tipo de anticonceptivo, ya vamos a ver más adelante los anticonceptivos. Hay toda una clase de anticonceptivos. Hay como 6 tipos de métodos anticonceptivos, lo que la gente conoce, es la pastilla y el condón y algún otro más. Pero hay 6 tipos de anticonceptivos con sus subclasificaciones. Después vamos a ver, ¿ya? Esos métodos de control de la natalidad, o sea, métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, aquí el más barato, más el condón masculino. Porque el condón femenino hemos dicho que no ha pegado mucho en la sociedad, porque aparentemente es difícil de vestirlo, la mujer demora un tiempo para vestírselo, es más complicado, no es muy práctico. Entonces, la sociedad ha optado más por el condón masculino que por el condón femenino. Sigamos. Entonces, las causas conjuntas paternas y maternas que causan los abortos, entonces hambre, miseria, desesperación, temor, perdón, privaciones de la vida, matrimonios muy jóvenes, matrimonios muy tardíos. Entonces, todas esas son, es decir, agravantes, es decir, mejor dicho, son factores que llevan a la mujer a provocarse el aborto. Sigamos, abortos en el mundo. Entonces vamos a ver algunas estadísticas. Aquí dice, desde las primeras leyes a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha sido siendo despenalizado en muchos países, tanto del primero, segundo o tercer mundo, y su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la morbilidad y la mortalidad materna. Entonces fíjense que, es decir, en Europa, es decir, en muchos países de Europa, casi todos los países de Europa, ya han autorizado la práctica del aborto. Ahora, acá en Sudamérica son muy pocos, poquísimos. El último que ha autorizado ha sido la Argentina. Le ha llevado discutir con, no sé, 3 veces más o menos, 3 años discutido el aborto, se han agarrado de los cabellos los parlamentarios ahí, los que estaban a favor, los que estaban en contra. Como yo les he dicho, hay temas que son tan polémicos, como yo les decía, la eutanasia, la mitad del mundo está a favor de la eutanasia, la otra mitad del mundo está en contra de la eutanasia. En el aborto se produce el mismo fenómeno. Hay la mitad del mundo está a favor del aborto y la otra mitad del mundo está en contra del aborto, ¿no es verdad? Cada uno, decir, ponen argumentos válidos de orden religioso, de orden moral, de orden ético, etcétera, ¿no? Muy bien, pero en Europa, como les digo, casi está el aborto. Prevención. Entonces, responsabilidad, proyecto de vida, métodos anticonceptivos, fíjense, lo más importante es eso. Responsabilidad, ¿qué quiere decir? O sea, que la mujer, bueno, o soltera, o que tenga una planificación de su vida, qué va a hacer de aquí en adelante, que tenga un proyecto de vida, es decir, difícilmente va a caer en un embarazo no deseado, porque ella se va a cuidar más, va a tomar anticonceptivo, es decir, va a ser más cuidadosa, ¿no es verdad? Es decir, eso, la responsabilidad y el proyecto de vida de esa persona la va a llevar a que probablemente use un método anticonceptivo y que probablemente no tenga un embarazo no deseado y vaya a tener que decidir entre abortar o no abortar, ¿no? Método anticonceptivo, que es lo principal y lo más importante, y la comunicación familiar. Entonces, si la persona tiene confianza con la madre o con algún familiar, conversa, es decir, eh, pide alguna orientación, entonces es más difícil que esa mujer llegue a los extremos, ¿no? ¿Verdad?
del embarazo no deseado y tener que decidirse por un aborto. Sigamos, prevención, la medida de prevención, como les digo, la más importante es el método anticonceptivo, ¿ya? Acá nos lo da, condones, diafragma, todo eso que vamos a ver en una clase especial que son los métodos anticonceptivos, ¿ya? Complicaciones del aborto. Como yo les decía, fíjense que el aborto, va a poner el apuntador aquí, aquí dice, riesgos de un aborto. ¿Cuáles son los riesgos de un aborto? En primer lugar, fíjense, o sea, lo que lleva a la muerte a una mujer por la complicación del aborto es la hemorragia, fíjense en primer lugar, y las infecciones, como yo le decía. O muere por una hemorragia violenta, en un shock hipovolémico, o muere por una peritonitis violenta por infección de esos restos ovulares en el útero, ¿no? Es una pelviperitonitis. Útero, es decir, cuando el médico hace el raspaje, el curetaje en esta persona, a veces la pared del útero es un poco friable y el médico puede decir, pone mucha presión a la cureta ahí al curetear, al hacer raspaje y puede llegar a perforarse el útero. Entonces también esta perforación uterina puede dar lugar, si no se la detecta a tiempo, a una peritonitis y puede acabar con la vida de la paciente, ¿verdad? Después las otras secuelas son esterilidad, abortos espontáneos, shock, coma, etcétera. Todo fruto de un aborto complicado. Muy bien, sigamos. Muy bien, con eso sería todo. Si hay alguna